Muchos de nosotros, los que tenemos autos modernos, es completamente normal, es completamente común encontrarnos con que al centro del tablero de nuestros autos, entre el tacómetro y el velocímetro, encontrarnos con una computadora a bordo. Esto existe y existe desde que existe el ser humano. Y una de las características más importantes de la computadora a bordo muchas veces para nosotros va a ser cuánto estoy consumiendo de combustible. Si nunca has utilizado esta característica de tu auto, haz la prueba, ingresa a la computadora a bordo y pon el consumo promedio. Te darás cuenta en el 99% de los casos que no es acorde a lo que tú percibes que tu auto consume de gasolina, es mucho menos. Había un fantasma. Y si lo usas habitualmente, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Eso es porque los fabricantes de autos te ven la cara, y no cualquier cara, la cara de imbécil, porque el consumo de combustible de tu auto es una gran mentira. ¡Se la chupo! Buenos días, tardes o noches, caballeros. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos. Y hoy vamos a hablar exactamente de esto, este relojito que todos nuestros autos tienen, que nos dice cuánta gasolina llevamos y de cómo y por qué los fabricantes de autos nuevos nos mienten constantemente sobre el consumo de los vehículos que nos venden. ¡Chica tu madre! Que seguramente te diste cuenta, ¿verdad? Cuando compraste tu auto nuevo, leíste la ficha técnica o el vendedor te dio la información y te dijo: felicitaciones, caballeros, su nuevo Nissan Sentra tiene un consumo de 50 kilómetros por galón o prácticamente 14 kilómetros por litro. ¡Voy a cachar! Tú dijiste, este auto puede andar con agua. Una vez que lo probaste en el mundo real, yendo del trabajo a casa, de casa al trabajo, al supermercado, al centro comercial, al colegio por los hijos, Tu vida es una mierda. te diste cuenta de que ese consumo que te dijeron no estaba ni cerca de ser un consumo real. Tu carro consume mucho más que eso. Y entonces te preguntas: oh señor Dios mío, ¿por qué mi carro consume mucho más de lo que me dijo el vendedor? Se te quite ya lo puto, no mames, güey. Bueno, pues aquí estamos en el Tíos de los Autos, donde no maquillamos la verdad, princesa. El 85% de los autos no pasan por una prueba real de consumo de combustible por ninguna organización gubernamental, ni siquiera en el primer mundo, ni siquiera en Europa, ni siquiera en Estados Unidos. Es el propio fabricante quien le da a la organización gubernamental de la región en donde se pretenda vender el auto el consumo que su propio auto declarará. Esto es un hecho. Bienvenidos a Michigan. Lo que estamos viendo en pantalla son las instalaciones principales de la EPA, la EPA en Estados Unidos. La Agencia Gubernamental de Protección del Medio Ambiente. Ojo, estamos hablando de Estados Unidos, el mercado automotriz más grande del mundo, probablemente también el mercado automotriz más exigente de todos para con los fabricantes. Bueno, en ese edificio en Michigan, de los 17,000 empleados a nivel nacional en Estados Unidos de la EPA, 18 se encargan de medir cuánto consume el combustible de tu carro. ¿Y cómo te puedes imaginar? 18 personas, no hay fuerza en la tierra, no hay manera, no es posible que prueben uno por uno los autos que van a llegar a este mercado, el mercado más completo del mundo, donde encontrarás todos los autos a la venta, o casi todos los autos a la venta en el mundo, para medir en el mundo real, en situaciones reales, saliendo a conducir el auto, cuánto consume de combustible. Y ustedes mismos pueden entrar a la web de la EPA, ahí sale todo el proceso. Como máximo, según declaración de la propia agencia gubernamental, como máximo pueden probar el 50% de los modelos de autos que entran en este mercado todos los años. Y no los sacan a la calle, los prueban en un dinamómetro. Sabes, yo también tengo algo de científico. Dinamómetro, este aparatito con el que probablemente estás familiarizado si estás en la carrera de sacarle 1.000.000 de caballos de fuerza a tu motor. El dinamómetro, nosotros en el mundo de los entusiastas lo conocemos normalmente por trepar ahí nuestros autos, hacer girar los neumáticos y medir cuánta potencia de toda la potencia de nuestro motor llega a la rueda. Pero esa es una de las funciones que puede cumplir un dinamómetro, es una de las maneras en las que se puede utilizar un dinamómetro. Un dinamómetro, por ejemplo, también se podría utilizar para medir la resistencia del viento para con la carrocería de tu auto y cómo es el desarrollo del torque del motor. Un dinamómetro se puede utilizar para medir la capacidad máxima de RPMs a las que puede alcanzar tu motor y transmisión. Un dinamómetro se puede utilizar también para medir el consumo de combustible en diferentes situaciones de revoluciones por minuto de un motor. Ahora, muy probablemente tu chiquillo sumamente inteligente, porque sé que ahora toman más chele que nunca, alto contenido proteico, dices: pero bueno, cuando yo manejo mi carro tengo que parar
parar en un semáforo, avanzo, freno, acelero, cambio, freno, acelero, cambio, paro estático, estoy parado en el tráfico 10 minutos y el auto está encendido, a veces estoy enganchado en una pendiente en primera, revolucionando constantemente el motor, freno de sopetón, avanzo por 10 minutos en una línea recta con 100 km por hora constante. En pocas palabras, la conducción es una situación sumamente caótica con muchísimas variables. ¿Cómo se podría asemejar el consumo de combustible de ese caos contra el consumo de combustible de un dinamómetro donde agarro y primera, segunda, tercera, cuarta, freno? ¿Este es tu ídolo? Simplemente no se van a parecer en absolutamente nada. Y tienes toda la razón, es absurdo. Y la EPA te va a decir, no, pero nosotros colocamos resistencia de viento en contra, colocamos más fricción en los rodillos que utiliza el dinamómetro para darle más dificultad a la rueda para avanzar. Eso compensa un poco y lo hace asemejarse más al mundo real. No se parece una mierda. En las pistas no vas a encontrar ninguna clase de pegamento. El viento no tiene una velocidad constante. No importa cuánto lo intentes. En un laboratorio no vas a poder llegar teóricamente a las conclusiones del mundo real, del consumo real de un motor. Hay motores, existen muchísimos casos de motores que incluso cuando los llevas a muchos RPMs revientan. La EPA nunca se va a dar cuenta de eso. Y lo que es peor que todo eso, la EPA es la entidad gubernamental a nivel mundial con mayor capacidad en toda la Tierra. La Unión Europea, por ejemplo, que se jactan tanto de su Euro 6, Euro 7 y que son los que más cuidan el medio ambiente y la p*** madre, tienen una capacidad de prueba del 15%. Soy Ron Pitts. Hasta la próxima. O sea, imagínense, es un chiste. ¿Dónde está el otro 85%? ¿Cómo certifican el consumo de combustible del otro 85% de carro? Adivinen quién les da el consumo. ¡El mismo fabricante! Son unos genios. Aquel que te quiere vender el carro, aquel que quiere deshacerse de ese bien y que le des tu dinero, él es el mismo que te va a dar ese dato tan crucial, tan importante, con el que te podría estar metiendo un fisting profundo y hasta el fondo. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y eso es así en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Oceanía, en todos lados. La capacidad que no se puede cubrir con tu organización gubernamental encargada de hacer estas pruebas, que ojo, en cada país en el mundo es en dinamómetro, nunca en el mundo real, son llenados con datos del propio fabricante. ¿Cómo eligen qué fabricante puede dar datos y qué fabricante tiene que pasar por pruebas? Bueno, depende de tu récord de méritos. Por ejemplo, en Estados Unidos desde finales de los 60 que se establece todas estas pruebas para saber el consumo promedio de un vehículo que se vende nuevo en este país. En un inicio, aquellos que no necesitaban pasar eran los fabricantes norteamericanos. O sea, su mercado doméstico no necesitaba pasar estas pruebas. En pocas palabras, confiaban en ellos. Eran los fabricantes foráneos de Japón, por ejemplo, los que sí tenían que pasar sí o sí estas pruebas para certificar el consumo de sus vehículos. Con el pasar de las décadas, los alemanes también se vieron exonerados en su mayoría, porque siempre decían la verdad. Por confiar demasiado, ya sabemos lo que les hizo Volkswagen. How dare you? Luego descubrieron que algunos fabricantes gringos mentían, así que también los hicieron pasar las pruebas. Algunos japoneses que nunca mintieron, los dejaron pasar libres. Y bueno, el punto es que a la fecha no hay un solo fabricante que nunca haya mentido declarando sus consumos de combustible, incluso a la misma EPA. Aquellos que tienen este voto de confianza en este momento es porque hace décadas, 3, 4 décadas, no mintieron al respecto, como por ejemplo Toyota. Y todos felices menos el consumidor al que le meten voy a callar su buen hasta el fondo. Pero luego de haber realizado esta pequeña investigación sobre el tema, que me pareció un tema muy interesante, también me encontré con la siguiente incógnita, volviendo a la premisa inicial, ¿verdad? ¿Por qué la computadora a bordo de mi carro no me dice la verdad? Debería ser una pieza medianamente fiscalizada por los diferentes gobiernos, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Por ejemplo, la computadora a bordo de mi Chevrolet Camaro indica que mi carro consume más o menos 11 kilómetros por litro o 35 kilómetros por galón en ciudad, su consumo promedio. Eso es lo que me dice la computadora a bordo. Exactamente lo mismo que me dice la computadora a bordo de mi Kia Sorento. Entonces, ¿cómo te explicas tú? Si los dos autos, según sus computadoras a bordo, consumen lo mismo, el Camaro consume más que la Kia Sorento, yo los tengo, yo los manejo todos los días y nadie me va a venir a decir que consumen lo mismo porque no consumen lo mismo, sería absurdo. Ahora tú dime, ¿le puedes creer a tu computadora a bordo? Por supuesto que no. ¿Quién fiscaliza las computadoras a bordo? Muchísimas organizaciones, incluida la EPA, incluida la Unión Europea, con sus supuestos euros con los que nos rompen los huevos todos los años aumentando las restricciones de emisiones. Cuando dicho sea de paso, el parque motor a nivel mundial no produce más del 17% de la polución del medio ambiente. La gran mayoría de polución la producen fábricas de otras cosas totalmente ajenas a los autos, de productos de marcas gringas y marcas europeas. O justo aquellos que más con la contaminación son los que más contaminan. ¡Qué sorpresa! ¿Vieron eso?
Eso es ser bárbaro. Así que, caballeros, por favor, no caigan en este cuento de que mi carro, el que te voy a vender, te rinde 30, 40, 50, 1.000.000 de kilómetros por galón. No, siempre pide una prueba de manejo. No seas pelotudo. Y hazle caso a tu buen amigo y vecino, el dios de los autos, para que compres una sonrisa sobre ruedas en lugar de una hemorroide con motor. Y mientras tanto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el dios de los autos oficial y en Facebook y TikTok como el dios de los autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del dios de los autos, princesas de nada. ¡Chao!